Cuando hablas esto de estas tres, que también las abordamos, ¿no? Estas tres dimensiones de pasar, una cosa es lo cognitivo-conceptual, la comprensión y la convicción, luego pasar a sentir, y luego pasar al cómo, hay ahí una labor que tiene que hacer con cómo desde al interior del sector comienza a darse este proceso, ¿no? Y cómo luego eso también tiene que hacerse implementarse con los padres y madres de familia, con los niños y las niñas, con los adolescentes y las adolescentes, ¿no? Lo decía en términos de que una cosa que también surge como preocupación para los y las participantes es, en algunos casos, pensar cómo trabajar con su propio gremio, cómo trabajar con sus compañeros y compañeras. Ese es un área sensible que, por ejemplo, pensando en estos docentes y docentes, ¿no? Que están, estos hombres y mujeres que están participando en el diplomado y que tienen esta cotidiana labor, pueden ellos entrar de repente a transitar por estos tres elementos. Tienen un compromiso con el tema y por eso han asumido este diplomado, tienen un interés en formarse, están sensibilizándose también, porque eso creo que es claro para ellos y ellas que estamos haciendo esa labor, y estamos entrando en una fase de ¿y cómo lo van a hacer? Pero ahí hay también para ellos este interés de ¿y cómo lo hacen con sus pares? ¿Cómo crees tú? ¿Hay alguna experiencia, hay alguna práctica que tú nos puedas compartir? ¿Cómo ir haciendo esto? Bueno, la práctica más interesante en la que yo he trabajado antes de estar aquí en esta función del ministerio, que es totalmente casual, digámoslo así, fue justamente en intentar incorporar el enfoque de género en escuelas rurales de Quispicanchi, ¿no? En las alturas del Cusco. Trabajamos en ese momento con 60 escuelas rurales, ¿no es cierto?, donde había escuelas unidocentes, multigrado y polidocentes, básicamente con escuelas primarias, que es, digamos, la brecha que buscamos cerrar fue el abandono temprano de las niñas de la escuela, ¿no? Las niñas en esas escuelas abandonaban la educación en tercer grado primario. O sea, el paso de tercero a cuarto es el paso definitivo. Es allí donde se producía el gran salto. Tú tienes un primero, segundo y tercero donde la paridad entre niñas y niños se mantiene, incluso hay una ligera ventaja a favor de las niñas. Pero es entre tercero y cuarto donde las niñas comienzan a abandonar la escuela. Entonces la intervención buscaba cerrar esas brechas, cosa que se logró. Y además es interesante decirlo porque se logró en 2 años. Es decir, no es un proceso que demore mucho si es que uno lo hace. Y ahí hicimos un proceso simultáneo con varios sectores. O sea, trabajamos con los maestros y maestras en talleres de formación, con padres y madres de familia en también talleres, en jornadas de debate sobre diversos temas, y con los niños y niñas en el aula. De tal manera que estos tres actores se reforzaban entre ellos, se cuestionaban entre ellos y avanzaban juntos. Cada uno de estos sectores recibía material, obviamente dirigido a ellos, pensado, elaborado para ellos en quechua y en castellano. En el caso de los maestros era en quechua y en castellano, en el caso de los niños y padres de familia era en quechua. Y fueron materiales que atravesaron diferentes temas que interesaban al grupo. Allí descubrimos con claridad que el punto de partida no es el teórico, ¿no? El punto de partida es sus historias de vida. Es decir, si éramos capaces de vincular el tema de género con sus recuerdos, con sus dolores, de hombres y mujeres, no solamente de las mujeres. Otra cosa que yo defiendo en el tema de trabajar el tema de género es que hay que hacerlo en grupos mixtos. No vale hacerlo en grupos solo de mujeres, porque si no sensibilizamos también a los varones, no hemos logrado la tarea. Lo que hemos logrado es aumentar los niveles de violencia muchas veces. Y lo que logramos es que una mujer empoderada en el tema se tenga que enfrentar a una fuerza bruta que a veces es las aniquila, ¿no? O sea, las asusta, las paraliza e incluso las puede hacer retroceder. Entonces buscábamos trabajar con hombres y mujeres, ¿no? En el caso de los padres y madres, con la pareja, ¿no es cierto? Y en el caso de los maestros, con los maestros y maestras que teníamos. Perdón, se trabajan con los niños y las niñas, porque eran aulas mixtas. En el caso de, o sea, con 3 niveles diferenciados. Para los padres y madres de familia hicimos material, por ejemplo, uno se llamaba Caminando por los derechos de mis hijos e hijas,
¿no? Donde a los padres se les confronta con eso. ¿Qué pasa con los derechos de las niñas? ¿Cómo visibilizar las diferencias en el trato? Para eso se produjeron juegos de mesa, se produjeron videos, ¿no? Que levantaban la situación y que lo que hace es que ese padre o esa madre sienta lo que están sintiendo sus hijos, ¿no? Por ejemplo, una de las dinámicas que más impactaron en el trabajo con padres y madres fue lo que llamamos la dinámica del corazón, ¿no? Donde ellos recibían un corazón en cartulina con papel lustre perfecto, ¿no? Ojito, lindo. Y se les preguntaba cómo estaba ese corazón, y estaba lindo, todo el mundo decía, ¿no? Cómo lo veía. Y después se les pedía que por cada cosa que pasara rompieran pedazos de ese corazón, ¿no? Entonces, pero eran historias de su propia vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, por las veces que les pegaron, ubicados, pequeños. perdona, pero como ubicados identificados en la experiencia que sus hijos y hijas pasaban. No, ubicados en su propia experiencia, pero a partir del diagnóstico que teníamos con los niños y niñas. Pero ubicados en esa etapa, en esa edad. Exactamente. O sea, no trataban sobre sus hijos, sino a partir de su propia experiencia en esa edad. Sí. ¿Por qué? Porque o sea, el salto después a verlo de los hijos es muy fácil cuando ellos logran ver su propia historia, ¿no? Entonces, por ejemplo, las veces que por ser mujeres no las dejaron ir a la escuela, o que a su hermanita no la dejaron ir a la escuela, ¿no es cierto? O las veces que los insultaron, que las insultaron. Entonces, ellos iban rompiendo los pedazos del corazón. Y claro, algunos eran dramáticos, cómo quedaba ese trozo de cartulina, ¿no? Entonces ahí se paraba la dinámica y se les preguntaba, bueno, ¿qué sentían? Y salía, porque en un chorro todo lo que sentían de ese dolor que ha sido generalmente su historia y del que no han tenido oportunidad de hablar, ¿no? Pero luego les decíamos que, sin embargo, eso puede ser curado, puede ser resanado, ¿no? Entonces, la segunda parte de esta dinámica consiste en pegar los pedazos del corazón a partir de experiencias positivas que hayan tenido en su vida, ¿no? De frases, de gestos, de afectos, ¿no? Y entonces ellos comenzaban a pegar, ¿no? Y cuando no podían, los demás los ayudaban. Espontáneamente, no lo decíamos, pero los demás del grupo se pararon y buscaban reconstruir ese rompecabezas. Y una vez que se terminaba esto, se regresaba, bueno, ¿cómo está ahora? ¿No? Entonces se veía porque habían heridas, ¿no? Que quedaban, pero sin embargo sí se había reconstruido y eso podía seguir pensando que el futuro podía ser mejor que el pasado, ¿no? Y también se veía como a veces no podemos solos, ¿no? Como a veces necesitamos a otras o otros que nos den una mano para poder reandar, digamos, el camino. Y una cosa inmediata que nos pasaba en esos talleres, por ejemplo, recuerdo con claridad una mujer que tenía el niño, la guagua en la yiquia, una vez que vio su corazón roto, sacó a la niña de su yiquia, la abraza, la besa y le dice, yo no quiero esto para mí, ¿no? O sea, como lo afectivo es lo que te lleva a pensar las cosas que tienes que cambiar, ¿no? La teoría sola cae en un terreno que no está fértil. Hay que fertilizar el terreno para que después la teoría se entienda, se comprenda y por lo tanto se pueda pasar al cambio práctico rápido, ¿no? Bueno, y con los padres entonces trabajamos mucho desde esa entrada, ¿no? Y desde esa entrada después pudimos trabajar los derechos de la mujer en debate, por ejemplo, ¿no? Que es un juego de mesa. Y con los padres era eso, eran 3 horas de taller, donde se ponía un juego de mesa y a partir del juego se desencadenaba toda la discusión. Sobre eso teníamos otro juego que se llamaba, por ejemplo, el lapicito preguntón, y este lapicito preguntón preguntaba sobre la violencia, ¿no? Y veía las violencias que ocurren en la casa, en la escuela, en la comunidad, y donde muchas veces la protagonista de esa violencia es la mujer, la víctima. Entonces, y era un juego sin palabras, o sea, no tenía nada escrito, sino simplemente eran imágenes, una pirinola, ¿no? Que caía en una imagen con un dado y en función de eso tenías que hablar. Como una ruleta que va. Exactamente, como una ruleta. Y así se trabajó el tema de violencia, ¿no? Y en otro momento trabajamos el tema de los derechos de la mujer, que eran situaciones donde el grupo tenía que decir si estaba bien, si eran correctas o no eran correctas, y por qué. Y las que dudaban iban a no resueltas, y cuando no estaban resueltas el grupo volvía a discutir el tema, ¿no? En fin, de una manera muy lúdica. Otra era la que te acabo de contar, con esta dinámica del corazón. Entonces todas eran así, y todas permitieron pasar del sentimiento al concepto, y del concepto a la transformación, ¿no?
Con los maestros fue impresionante, porque con los maestros se hizo el mismo proceso. Y en este proceso los maestros inmediatamente comenzaron a cambiar cosas en su aula por propia iniciativa. Es decir, uno no tiene que darles recetas. Uno no tiene que decirle, mira, lo vas a hacer así, a no ser que ellos vengan y pregunten, o no se les ocurra, ¿no? Pero, si hay un gremio súper creativo en el Perú son los maestros. Cuando ellos la sienten y la ven, se les ocurren miles de cosas que podrían hacer. Entonces, ¿qué cosas se les ocurrieron? Por ejemplo, incorporar inmediatamente el lenguaje inclusivo. El tema de niños y niñas fue inmediatamente incorporado sin que nadie se lo dijera, ¿no? Y con anécdotas muy bonitas. Por ejemplo, un maestro me contaba cómo un día entró en la clase medio distraído y les dijo, buenos días niños, y las niñas no contestaron. Y entonces él se amarga y le dice, y chicas, ustedes nos saludan. Y ellas dijeron, ¿acaso nos ha saludado a nosotras? Nosotras somos niñas, no niños. Entonces saludado a los niños, ¿no? O sea, cómo comienza... Pero eso es porque se trabajaba con todos los actores en simultáneo. Exactamente, porque con los niños y las niñas sistema. También recibían un juego de mesa, varios recibían cuadernos de trabajo, donde este tema de la igualdad de los géneros era un tema transversal, ¿no? Estaba presente en cada página del cuaderno, ¿no? Entonces, claro, ya tenías a niñas conscientes y niños conscientes, porque muchas veces, por ejemplo, ya una anécdota, yo me tocaba monitorear las aulas, ¿no? Y ir a mirar cómo avanzábamos. Y obviamente yo asumía un rol muy crítico para saber si el aprendizaje era de verdad o era de libro. Entonces, por ejemplo, entré a un aula y les dije, bueno, chicos y chicas, he venido a visitarlos, estamos hablando de 8 años, niños de segundo y tercer grado, porque me han contado que ustedes conocen sus derechos. Entonces comienzan a decirme todos los derechos que tienen los niños, y cuando llegan a educación yo les digo, no, a educación no, educación solamente los hombres. Las mujeres tienen que quedarse en su casa, tienen que cuidar a sus hermanitos. ¿Para qué vienen las mujeres a la escuela? Y por ejemplo, una niña, ¿no?, con su faldita preciosa se pone la mano en la cintura y me dice, ¿y por qué? Entonces yo le digo, porque así es. Los hombres han nacido para estudiar y las mujeres han nacido para quedarse. Y la niña me mira y me dice, tu maestra te ha enseñado mal, ¿no? Porque nosotros hemos aprendido que las niñas y los niños somos iguales. O sea, ese es un aprendizaje significativo, ¿no? Y no paporretero, porque esta niña fue capaz de, primero, enfrentarse a un desconocido, más grande que ella, y segundo, explicar qué pensaba de lo que había realmente. O por ejemplo, en otra escuela, con niños de la misma edad, me dijeron entre los derechos la igualdad de género. Entonces yo le digo, ¿y qué es eso? ¿No? Y con sus palabras los niños fueron, hombres y mujeres, capaces de decirme qué cosa es esto de la equidad. O incluso con más chiquitas, llegué un día y en una aula la maestra estaba haciendo formar filas, y les dijo filas con equidad para ir a hacer gimnasia, ¿no?, deporte. Entonces le digo, chicos y chicas, con equidad, les dijo la maestra. No, les dijo, hagan filas. Y una niña vino y le preguntó, ¿con equidad o sin equidad? Entonces yo miro nana, un pedacito de gente, y le digo, ¿y qué es eso? Y me dice, muy fácil, con equidad es un niño y una niña, un niño y una niña. Sin equidad hay niños por acá y niñas por allá. O sea, para los 7 años, ser capaz de ponerle un contenido a la palabra equidad significa que ese maestro, esa maestra había trabajado el tema con ellos. Entonces, los niños son rapidísimos cuando las maestras y los maestros les dan la oportunidad de actuar. Incluso cuando hablan, por ejemplo, del derecho a la igualdad, ¿no? Cuando entre los miles de derechos, el derecho a la igualdad. Y yo le digo, ¿qué es eso? Que somos iguales por los hombres y las mujeres. Y le digo, ¿y por qué? Entonces me responden varias cosas y un varón me dice, por eso la equidad había sido, pues. No. O sea, hay comprensión, agarran la idea y cuando la agarran no la sueltan más. Eso está clarísimo, ¿no? Y los maestros logran hacer muchas cosas. Por ejemplo, comienzan a hacer grupos mixtos, ya no separan por hombres y mujeres. Comienzan a hacer las filas mixtas. Comienzan también a revisar los roles, ya no es
el niño el que carga la olla y la niña la que sirve, ya los grupos son mixtos para hacer cualquier tarea, ya no es la niña la que barre, son niños y niñas que barren el aula, en fin, revisan la división y la distribución de roles, visibilizan a la niña. Una de las cosas que ellos decían es que hasta ese momento las niñas habían sido invisibles y que a partir de estos talleres ellas se habían dado cuenta de que había niñas en su salón y que eran diferentes a los niños, pero que eran igualmente importantes y que había que pensar la sesión de clase para involucrar a los dos. Y de ahí saltaron otras cosas, necesitamos, inmediatamente me dijeron, bueno, hemos avanzado un montón, pero hay un tema que para lograr la igualdad de género en las escuelas tenemos que trabajar, que es el tema de la sexualidad. Y no sabemos, ¿no? No sabemos, ni siquiera con nuestros hijos hablamos de estos temas, me decían las maestras, ¿no? Entonces incorporamos un taller sobre sexualidad, ¿no? El derecho a una sexualidad sana se llama. Y para eso también producimos materiales, producimos juegos, para padres, para niños, para maestros. Siempre cualquier tema era para las tres patitas, digamos, de la mesa, ¿no? Porque es verdad, pues, o sea, una de las razones por las cuales las niñas abandonan la escuela es el temor de los padres a un embarazo no deseado, ¿no? Y el tema se convirtió en un tema clave para enfrentar esta situación, ¿no? Y desarrollar la capacidad de conocer y de actuar frente al tema. Claro, porque tú has planteado acá como un punto de quiebre el tránsito de tercero a cuarto grado, pero cuando habla ya del tema del embarazo adolescente es cuando tienen, con el paso a la secundaria y la posibilidad de tener además que trasladarse de su lugar de origen a la capital de provincia, y ahí es donde se encuentra otra razón de abandono. Pero es que a veces estos embarazos se dan cada vez antes. Antes era cuando pasabas a la secundaria. Ahora hay casos en las comunidades de niñas de 10, 9, 11 años, ¿no? Entonces ese es un tema. El otro tema es la desconfianza de la comunidad hacia el maestro. Hay que decirlo con esas letras, ¿no? Entonces, trabajar con los maestros el tema de ética, ¿no es cierto? El tema del respeto al estudiante, de la centralidad del estudiante en el proceso educativo, ¿no? Es un tema que se convierte clave, porque hay muchísimas denuncias de abuso por parte de los propios maestros, ¿no? Otra razón es la distancia entre la escuela y la comunidad. Hay niñas que caminan 2, 3, 4 horas para llegar a la escuela y muchas veces los caminos, claro, hay muchos riesgos en el camino. O sea, hay muchas razones. Y otra era la de los baños. ¿No es cierto? Los padres tenían resistencia al uso de los baños comunes para niños y niñas, y ahí surge la idea de que hay que hacerse baños separados, como nosotros también tenemos baños separados, ¿no es cierto?, en las oficinas. Entonces los maestros comenzaron a buscar recursos para hacer baños separados en sus escuelas y a demandarle al Ministerio de Educación o al municipio o a la dirección regional la construcción de servicios higiénicos dignos, ¿no es cierto?, en primer lugar, y diferentes para niños y para niñas. Eso son varios temitas, que para ir cerrando también, sabemos que tienes tu propia agenda de estar ocupada, pero una vez que, por lo que ibas diciendo, el gran marco es el marco de los derechos, ¿no? Y es a partir del marco de los derechos que se ingresa más bien a aterrizar en el tema de la igualdad de género, etc. Lo otro es que en sí mismo el tema genera resistencia. No es fácil, y más seguramente en un contexto rural y rural andino, aunque en general hay resistencias. Y por otro lado, no es un tema que transite por lo instruccional. Pero decía, podemos imaginar, seguramente a algunos podrá ocurrírsele, y lo he visto en otros espacios también, donde comienza a armarse estas filas, por ejemplo, ¿no? No necesariamente eso está denotando una real comprensión, una real incorporación. Gracias. Tiene que transitarse al revés, transita por un registro personal, una comprensión personal, una convicción personal, transita más por el sentir y el vivir, y de ahí hacia arriba una comprensión más cognitiva que instala, ¿no es cierto?, que permite ya consolidar. El proceso tendría que imaginarse así. Así es. Y de ahí el salto, la transformación de la práctica es inmediato, es impresionante. Hay una cosa que a mí me sorprendieron mucho y me sigue sorprendiendo, yo creo que debe ser materia de investigación en algún momento, y es la rapidez que el mensaje llega en el mundo rural a diferencia del mundo urbano, ¿no? Por ejemplo, en un taller con padres y madres de familia, al terminar el taller, las madres me dijeron, entre sus conclusiones, que se hace una especie de compartir que aprendieron, para qué sirvió el taller,
una madre dice, a mí me pegaron siempre. Me pegó mi padre, me pegó mi marido, me pegaron mis hermanos y ahora me pega mi marido. Hace 20 años que me pega todo el mundo. Nunca más. Yo he aprendido aquí que soy valiosa, que soy importante y nunca más me voy a dejar pegar. Entonces uno dice, bueno, ese es un buen deseo, ¿no? Pero de una práctica histórica, de violencia instalada, donde ya es parte de tu chip, estar expuesto a esta violencia, esto va a demorar el cambio. Sin embargo, a los 3 meses que voy a visitarla a su comunidad, lo primero que me dice es nunca más, nunca más me he dejado pegar. Entonces cuando le digo, bueno, ¿y ahora qué haces? Ahora dialogamos, ¿no? O sea, ella había comprendido perfectamente el mensaje a partir del reconocerse ser humano, valioso y digno como mujer, ¿no? Y que nadie tenía el derecho de pegarle ni de hacerla sentir mal, ¿no? Y ella, a partir de esa concepción, cambió su vida. Y no es una declaración como cualquier otra, porque en su casa vivían 3 maestros de esa comunidad campesina y los 3 confirmaron que nunca más había habido golpes en esa casa, ni a la mujer ni a las niñas, ¿no? Tenían 2 hijas mujeres. Entonces son capaces de hacer ese cambio rápido. Mi hipótesis es porque no hay muchos mensajes en el aire. En la ciudad hay tantos mensajes ahí, entre internet, entre la televisión, la radio, la calle, la bulla, ¿no? Que tienes que como limpiar la maraña de mensajes que te llegan y muchas veces pierden fuerza uno frente a otro. En el caso del mundo rural, que es mucho más sencillo todavía, los mensajes van como directos, ¿no? Y por lo tanto los cambios son muchísimo más rápidos si es que hay la voluntad y el bien hacer, digamos, para ir logrando estos cambios, ¿no? Y muchas veces lo que me he encontrado en escuelas rurales es padres de familia, varones, que son los que vienen a decirme, oye, habla con mi mujer es la que no quiere que mi hija vaya a la escuela. Que ese fue otro elemento de esta experiencia muy interesante, porque es verdad que la niña vaya a la escuela multiplica el trabajo de la madre, porque antes tenía la ayuda y ahora tiene que hacer todo sola. O cambiamos los roles de todos, o lo que estamos haciendo es condenando a esa mujer a una sobreexplotación. Una de las cosas, todo esto íbamos nosotros haciendo investigaciones, ¿no? Para ir encontrando los caminos y las razones a las cosas. Y por ejemplo, una investigación que hicimos, en una encuesta que les hicimos a las madres y a los padres, fue impresionante cómo el 90% de las madres nos decían que no les gustaba ser mujeres. Entonces preguntabas por qué, nos decía porque se sufre mucho. Entonces, creo que entrar a ese tema también es importante, por qué se sufre y cómo cambiamos ese sufrimiento. Una de las primeras cosas que hacíamos con los niños en la aula era la redistribución de las tareas del aula y de la casa. Entonces de pronto encontrabas niños lavando platos, o cuidando a los hermanitos, o niños y niñas juntos jugando fútbol. O sea, si no recambiábamos, era una intervención profundamente injusta. Entonces no es que la madre no quiera que su niña vaya a la escuela por mala, no, en absoluto. Ahí hay un profundo amor a los hijos. Era porque el sentimiento de sobrecarga laboral era enorme para ella, ¿no? Sobre todo cuando los padres muchas veces trabajan fuera, se van a la selva en época de siembra o cosecha y dejan a la madre a cargo del hogar, ¿no? Entonces hay muchos elementos que hay que revisar, pero yo estoy convencida de que cuando se parte de los sentimientos es cuando esto se desata, ¿no? Pero eso supone, pensaba en nuestros participantes, que transitan por el reconocer cómo es que ese elemento de género está presente en nuestras propias vidas y cómo hacemos parte de una cultura, de un modo de relacionarnos, porque mientras no develemos eso, difícilmente vamos a poder ayudar a que otros lo develen, ¿no? Y eso pasa por reconocer, y es una idea que me está dando vueltas hace tiempo, que la tuve muy fuerte y cuando estuve en la Coordinadora de Derechos Humanos, en este diálogo militares y civiles, y que vuelve a aparecer con fuerza ahora, a partir de que estamos preocupados por el tema de memoria histórica y buscar la memoria. Yo estoy cada vez más convencida que el punto de partida de esa sensibilización es la conciencia del dolor vivido por uno mismo, ¿no? Que es un tema que no nos gusta hablar, o sea, no nos gusta hablar de aquello que nos ha hecho sufrir, pero si no hablamos de aquello que nos ha hecho sufrir, ¿no? Y no nos conectamos con eso, no lo cambiamos, y lo repetimos en nuestros hijos, en nuestras parejas y en nuestra casa, ¿no?
Entonces, ¿cómo conectarnos con eso que nos generó dolor y que quisiéramos que nuestros hijos no vivan? ¿No es cierto? Eso que la madre dijo, ¿no? Yo no quiero que esto te pase a ti. Entonces, pero que va asociado a justamente descubrir, tal como el corazón, digo, esas otras dimensiones que más bien que son reparadoras y que se pueden por fortalecer. supuesto, porque si solo no, a partir de este claro, porque si no caes en la depresión o en el pesimismo, es decir, eso no se lo cambia a nadie, ¿no? Si nosotros nos hubiéramos quedado rompiendo el corazón, sería absolutamente trágico. O por ejemplo, vamos a hacer un evento, un seminario internacional sobre la educación de la niña rural y vamos a traer niñas que abandonaron la escuela, las escuelas, ¿no es cierto? Para que nos cuenten por qué abandonaron la escuela, qué las llevó a abandonar la escuela y a no terminar, ¿no? Son ahora ya mujeres. Pero estamos buscando mujeres, madres de familia que tengan sus niños en la primaria. ¿Por qué? Porque a veces compensas en ti mismo, pero a veces compensas en tus propios hijos, ¿no? Entonces, una manera de reparar lo vivido es la esperanza de que estos chicos sí tengan, y estas chicas sobre todo, sí tengan esta escuela acogedora, motivadora, ¿no? Digna para sus propias hijos. Para cerrar, Rosa, agradeciéndote además por este tiempo y por la ilustración, con las experiencias, ¿crees que algo que quisieras decir a estos docentes, a estos capitanes? Bueno, hay también agentes del desarrollo comprometidos desde iniciativas como las que de repente ustedes desarrollaron en Digitanche, que eran agentes más bien fuera del sector, ¿no? Movilizando capacidades dentro del sector. Tenemos estos dos tipos de actores que podrían ir imaginando, pensando. Además, con tu ejemplo has mostrado que es posible, no hay que hacer cosas muy sobreelaboradas, los recursos están ahí, sobre todo el recurso humano, el capital humano con el que contamos, que podrían ellos tomar en cuenta y ellos tomar en cuenta para su trabajo. Sí, una primera cosa que tendría que decir es que un buen maestro o una buena maestra hace la diferencia, ¿no? Es decir, ahí el capital humano que tenemos en estos buenos maestros y maestras comprometidos con su pueblo, con sus estudiantes, con un futuro mejor para todos. Un buen maestro te cambia la comunidad y te la transforma radicalmente, ¿no? Para bien, igual que un mal maestro lo hace para mal. Entonces, ¿cómo es que nos formamos como esos maestros que realmente quieran lo mejor, que quieran la felicidad de los niños y las niñas con las que trabajan y de la comunidad en la que viven y en la que se desarrollan? Yo creo que cuando hay eso, cuando hay compromiso, cuando hay ganas, cuando hay convicción, cuando hay autovaloración, es que el maestro puede hacer maravillas. Y eso, despertar, yo los invito mucho además al trabajo en equipo, más cabezas piensan más que una. Entonces, buscar espacios para reunirse. Nosotros teníamos en las tardes, después de las escuelas, en una de las comunidades cercanas, un encuentro de los maestros donde compartíamos algo de comer, y compartíamos la vida, el trabajo, los sueños. Eso también es muy importante. Y la convicción de que esto no se trata de un curso cognitivo donde hay que aprender la filosofía, la teoría, ¿no? Esto se trata de cómo transformamos una vida que es injusta para muchas, ¿no? Cómo generamos mayores oportunidades a las mujeres en nuestro país y cómo generamos igualdad entre los géneros, porque para tener una mujer feliz necesitamos un hombre a su costado en las mismas condiciones, ¿no? Y convencido de que juntos vamos a ser felices. O sea, no queremos la pelea entre los sexos o entre los géneros, ¿no es cierto? Queremos la complementariedad, queremos la conciencia de que somos iguales, de que nos necesitamos para ser felices ambos, pero en relaciones de profundo respeto y de profunda igualdad y de profundo respeto a la diferencia, porque somos iguales pero somos diferentes. Y esa diferencia también se debe reconocer y se debe valorar y se debe sentir que es algo que enriquece y que no empobrece, ¿no? O sea, no se trata de uniformizar, sino de reconocer las diferencias, ¿no? Entonces, nada, invitarlos a desarrollar su creatividad, a desarrollar su imaginación, a no tener miedo de conectarse con los sentimientos, a saber que desde el dolor se puede construir el cambio, ¿no es cierto? Y que todos y todas, en alguna u otra dimensión, tenemos experiencias de dolor y experiencias de alegría. Entonces, las experiencias de alegría y felicidad son las que dan sentido a las experiencias de dolor.
y son las que nos permiten tener la esperanza de que el dolor puede cambiar, ¿no es cierto? Pero no hay que tener miedo en esto y hay que ir allí donde duele para estar dispuestos a cambiar en nosotros, pero también en nuestros niños y niñas, en nuestros hijos, en nuestras parejas. Esas experiencias de vida que pueden realmente hacernos soñar con que una humanidad distinta es posible. Gracias, Rosa. Gracias. Esperamos tener próximas entrevistas que ir anunciándoles. Agradecemos mucho el tiempo que nos has dado. Yo creo que eso puede estimular a nuestros participantes, a nuestras participantes a pensar e imaginar qué cosa es posible hacer en las áreas, en las escuelas, en los espacios donde están laborando. Y bueno, nos vemos en el nuevo video.